Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. En la noche de hoy nos acompañan dos dirigentes sindicales. Luis Goichea, con más de 26 años como dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, y Martín Pereira en su doble condición de representante de los trabajadores públicos del Uruguay y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Bueno, como señalábamos en la presentación, comenzamos a compartir un café a partir de este momento aquí en Encuentro Central con dos destacados representantes del movimiento sindical uruguayo. Uno con mayor experiencia, otro con mucha experiencia también, pero con una trayectoria más joven, digamos, en lo que tiene que ver con la responsabilidad sindical. ¿Cuántos años, Luis? Y 30 años, 33 años en la dirección del sindicato y unos 30 años como secretario general del sindicato de CONAPROLE. Y bueno, 43 años de trabajo en la misma empresa. ¿Y en tu caso, Martín? En el sindicato, en direcciones intermedias, 15 años y 3 años ya asumiendo la presidencia de COFE y la presidencia de la Federación. ¿Y qué significa hoy ser un dirigente sindical? Y creo que es una responsabilidad, a veces no tan comprendida por la sociedad, ¿no? Pero representamos la visión de los trabajadores, cada uno de nuestras áreas. Naturalmente concebimos lo que son las acciones, las movilizaciones y la lucha del movimiento sindical como parte de las transformaciones de un país, para que sea más justo, ¿no? Para que la distribución de la riqueza que construimos todos se pueda establecer en mejor forma para el conjunto de la sociedad. Consideramos en nuestro caso como integrante del movimiento sindical en forma histórica que aportamos mucho para las problemáticas que ocurren en nuestra sociedad y no solo por nuestra rama, o sea, los distintos sindicatos de nuestra central históricamente se han preocupado por los temas mucho más amplios que aparte de los propios que corresponden a su actividad, o sea que cuando hablamos de seguridad social, cuando hablamos de salud, de vivienda, de un trabajo digno, ¿no? De igualdad de oportunidades y trato en el empleo, o sea que cada uno de los sindicatos siempre tenemos en nuestra plataforma, nuestras reivindicaciones, temas que van más allá de lo propio, porque concebimos también dentro de la lucha del movimiento sindical las transformaciones que cada uno queremos lograr, tener una sociedad más justa, ¿no? Con una mejor distribución de lo que es la riqueza y con una oportunidad que podamos tener cada uno de los ciudadanos, porque concebimos un país donde puedan haber, ¿no? digamos, soluciones y respuestas para el conjunto, o sea, de los ciudadanos. Por eso creemos que es también parte de la responsabilidad, como la tienen cada uno de los actores que en las distintas áreas se deben mover. O sea, que creemos que debemos ver al país, ¿no? más allá de lo que tienen que ver con nuestras propias reivindicaciones. Naturalmente, somos representantes de los trabajadores y nuestras reivindicaciones también están encima de la mesa a la hora de lo que tenemos por delante, ¿no? Sería no lógico decir que no, también tenemos nuestras propias planteos, reivindicaciones que tienen que ver con lo que corresponde a los trabajadores propios de nuestra rama, pero también concebimos una sociedad que vaya más allá de las propias reivindicaciones nuestras. Ya vamos a hablar particularmente del sector lechero, la situación que está viviendo hoy día, la situación de CONAPROLE. Pero Martín, ¿coincidís con lo que dice Luis? ¿Hay algún matiz en el hecho de que, en este caso, tu representación tenga que ver con trabajadores públicos? No, la representación sindical y la tarea es similar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Nosotros y el PCNT en su conjunto habla de la clase trabajadora sin las diferencias entre públicos y privados. Tenemos que buscar que las condiciones laborales y salariales sean iguales y que se mantenga un nivel de vida que dé para el trabajador poder trabajar, disfrutar de su familia, tener ocio. Eso tiene que ser en todas las áreas, y no porque uno defienda a los trabajadores públicos y otros privados, sino que también compartimos en el PCNT y es la clase trabajadora en su conjunto. Y como decía el compañero, nosotros no es solamente lo salarial y las condiciones laborales, sino en la sociedad uruguaya la opinión del PCNT tiene un peso y un valor como de todos los sindicatos, y muchas veces ayudamos y hacemos solidaridad que no la andamos mostrando porque no es la idea hacerla, no es la idea mostrarla, sino hacerla para que
la sociedad mejore y que el movimiento sindical esté en contacto con la sociedad, y muchas veces se quiere tildar al movimiento sindical de corporativo cuando estamos abiertos a la sociedad, y lo hemos demostrado y se demuestra día a día con acciones que toma el movimiento sindical en conjunto con la sociedad civil. Luis decía, a veces no somos bien vistos o comprendidos por el resto de la sociedad. Puede ser algo atendible y llamativo también por el hecho de que el resto de la sociedad, o toda la sociedad en su mayoría, son trabajadores. Sí, claramente se ha tratado de buscar un modelo y que la gente idealice al dirigente sindical que no va a trabajar, el dirigente sindical que tiene privilegios ante la patronal y demás, y eso claramente en el modelo sindical uruguayo no pasa. Muchas veces vemos noticias de otro lado del mundo de qué pasa con los dirigentes sindicales, enriquecimiento ilícito o que son detenidos por tal o tal cosa. Acá podrán decir cualquier cosa de nosotros, pero ningún compañero de lo que está dentro del PCNT y en la primera línea de dirección, que somos los más visibles, se le puede decir que lleva una vida mucho más arriba de la que lleva cualquier trabajador que representa o de cualquier uruguayo medio. Entonces creo que el movimiento sindical uruguayo esa particular la mantiene, y es algo a mantener y es algo que transmitimos. Me lo transmitieron a mí los más viejos cuando arranqué, y trato de transmitírselo a todos los compañeros que arrancan, que acá estamos por el otro y no para nosotros. No hay privilegios hacer el movimiento sindical. Cuando plantean que los dirigentes no van a trabajar, yo siempre le doy la misma respuesta a los compañeros que me terminan de eso. Yo le daría mi teléfono 24 horas y después que me cuenten, porque cada problema que cuenta personal del compañero es el problema más importante que él tiene, y muchas veces tenemos los problemas colectivos en las negociaciones colectivas, en los presupuestos, en los consejos de salario, pero también atendemos toda la problemática individual de los compañeros, que va desde un cambio de horario, faltas que tuvo que tiene que justificar y cómo hacer el sumario y estar con los abogados, todo ese tipo de cosas que no se ven y que en la diaria realmente es agotadora. Nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas, no existe apagar el teléfono en la noche o algo. En mi rama de actividad se trabaja 24/24, así que nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas, los compañeros de 0 a 6 conversamos con ellos, nos llaman, vamos a asamblea de noche, todo. Creo que hay idealizado eso, que el dirigente sindical de una manera, y que los grandes medios muchas veces lo intentan transmitir, o parte de políticos que atacan al movimiento sindical. Hemos tenido discusiones con los políticos en ese sentido, pero creo que realmente la gente no conoce toda la tarea que realizamos y la responsabilidad y el estrés que tenemos, porque tenemos en nuestras espaldas, en mi caso, más de 25.000 afiliados. Hablaste de los políticos. Es un año que está teñido, particularmente en estos meses que restan de cara a octubre y seguramente a noviembre, de un tema vinculado estrictamente a lo electoral. ¿Influye eso, Luis, hoy día? No hay duda que todo proceso, y en año particular especial, la parte política aflora, y es muy difícil porque todos somos parte de una sociedad, y también los trabajadores y también los dirigentes sindicales. O sea, independientemente que, como decimos, somos independientes en cuanto a los partidos políticos, no somos prescindentes porque somos parte de una sociedad y tiene que ver con lo que puede ser el futuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser claros con el conjunto de los trabajadores afiliados de la realidad que se vive, los procesos que se han dado y las situaciones que se pueden dar en función de anuncios o planteos. O sea, tenemos desde quienes han dicho que quieren rediscutir todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva u otra negociación, y conocimos en algún periodo en el cual no era posible negociar, salvo aquellos que tenían capacidad o teníamos capacidad. Nosotros consideramos que estamos en una rama que, por su característica y su posición en la sociedad, que siempre lo hemos dicho, porque acá no hay dirigentes magos o unos más que otros, pero es dado que aquellos que están en una actividad que es prolífera, que ha crecido, que aumenta, tienen más posibilidades, ¿no? Si no, miremos la realidad de historia del movimiento sindical. Tenemos sindicatos que en un momento eran muy fuertes porque la realidad de su sector era muy importante en la sociedad, y luego cuando eso cambió, los mismos dirigentes no tenían el mismo peso. Entonces hubieron sindicatos que durante determinado periodo, cuando no había negociación, teníamos la capacidad de poder negociar y exigir, y otros no tanto, ¿no? Entonces, claro que las transformaciones, los cambios políticos tienen que ver. No es lo mismo una sociedad en determinado marco, con determinadas características, posibilidades, que otras que de repente, otros que tienen otra visión en torno a lo que tiene que ver las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, me tocó ir en el 2002
a la OIT representando al PCNT, estando en el secretariado del PCNT, ¿no? Y vaya que cuando fuimos el gobierno de turno, no había negociación colectiva. Habían 20 inspectores a nivel del trabajo, 20 inspectores, más. Nos tocó negociar en la comisión de norma que yo integré el convenio 155 del tema de lo que tiene que ver los inspectores de trabajo. Más quisimos imponer la posibilidad de discutir como representación de trabajadores el convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98 de negociación colectiva, y no pudimos porque la conferencia estaba armada, estaba estructurada, era muy difícil. Logramos que en el 2003, cuando nos representó Luis Puig, siendo integrante del secretariado, ese tema fuera incorporado. O sea que no pudimos en el 2002 los trabajadores denunciar la situación de negociación colectiva y libertades sindicales, que no estaban regulados esos convenios en nuestro país. Y ahora escuchamos que los representantes empresariales fueron a plantear y tuvieron posibilidad de discutir el tema de la negociación colectiva, impulsado, porque acá no hay que sacarse de pego, que hay muchos sectores, ¿no?, de partidos políticos que quieren reformar, transformar o eliminar la negociación colectiva, que de repente no lo dicen porque se ha demostrado que la negociación colectiva no es un mal, no es un mal, ni la libertad sindical tanto para los trabajadores como lo tienen los empresarios. Claro. O sea que es parte de la democracia que hay que entender como parte de las relaciones en el trabajo, en una sociedad que tenemos sectores que tienen intereses distintos, diferentes, y que tenemos que conciliar a la hora de poder llevar adelante las relaciones, ¿no?, en este caso de trabajo. Se lo pregunto porque en esta misma silla donde está sentado usted, hace unos programas atrás estuvo el representante del senador Lacalle Pou en materia de relaciones laborales, dialogando con Milton Castellano del Instituto Cuesta Duarte, y él dijo que había cosas que claramente había que definir como que estaban bien y no había que tocarlas, y otras que sí, quizás había que dialogar. En las que no habría que tocar, habló de los consejos de salarios. Bueno, yo quiero decir que esperemos que, no sabemos quién va a asumir el próximo gobierno, pero que todos los candidatos se comprometan a mantener las relaciones de trabajo, los consejos salarios, la libertad sindical como parte de un derecho de los trabajadores. Que ojalá que puedan suscribir todos que van a mantener, porque después discutir los mecanismos, formas, y nada es estático en el mundo. Claro. Y todo hay que verlo. Pero el hecho es cuando lo que se quiere transformar es el contenido en sí mismo. Entonces, mañana puede haber negociación colectiva, pero yo puedo decir que en la década desde el año, siendo representante de los trabajadores, del año 2010 hasta el año, digamos, del año 2015 tuvimos, del 2005 hasta el 90 hasta el 2005 tuvimos un periodo que no había negociación colectiva y muchos sindicatos teníamos que hacer conflictos para tener ámbitos de negociación. O sea, el conflicto no era para negociar el contenido de lo que la plataforma o el salario, que no había forma, sino era para lograr los espacios. Hoy tenemos, a través de los consejos salarios, que se retomaron a partir del 2005, espacios que por lo menos ya hay para negociar, para discutir, y que son obligatorios de las partes, ¿no? Claro. Convocadas las partes, ¿no?, independientemente que después se pueda no llegar a acuerdo, y ha habido casos en que el gobierno ha tenido que laudar. Entonces, creo que ese es el tema, ver si realmente hablamos de lo mismo a la hora de decir de mantener la negociación colectiva, los consejos salarios, o después le terminamos vaciando, porque también dijo en el año 90 Lacalle que podían negociar, eran libres de negociación, pero esa libertad no era tal a la hora de que muchos sindicatos no tenían la capacidad de poder negociar y el gobierno estaba independiente, no promovía la negociación ni la discusión. Entonces era muy desigual a la hora. Y solo aquellos, reitero, que eran muy pocos, capaz que un 10% de los trabajadores que estaban organizados podían negociar, el resto no. Hoy tenemos una negociación mucha más amplia, garantida, y que además nosotros, los dirigentes sindicales y los trabajadores, no somos necios de que si conocemos que hay realidades que son complejas, también las analizaremos a la hora de la negociación. Claro. Porque en primer lugar está la fuente de trabajo. Nadie va a poner condiciones tan leoninas a una empresa o una actividad para que luego no haya trabajo. Claro, ¿no? Martín, la discusión por rama de actividad es el corazón de la negociación tripartita, de la negociación colectiva, de los consejos de salarios. Nosotros estamos convencidos que es así, que debe seguir manejándose por rama de actividad. Cuando tú decías que el asesor había planteado que los consejos de salario deberían quedarse, deben coordinar entre el asesor y el candidato que planteó que
que los consejos de salario en su título debían quedarse, pero que planteaba cosas que para nosotros son muy peligrosas, como la negociación por departamento, la negociación que si la empresa le va bien, al trabajador le vaya bien, pero si le va mal, que también el trabajador pueda asumir riesgos que no debería asumir. Entonces queremos ver el contenido de esa negociación colectiva y de los consejos de salario, porque en el título creo que ningún candidato va a decir lo voy a sacar, pero sí plantean en las formas y en los contenidos cosas muy peligrosas para nosotros, porque los sindicatos y las ramas de actividad son nacionales. En la salud no vamos a negociar un salario para Artigas que un salario para Montevideo. Es el mismo trabajo en distintos departamentos que pueden tener particularidades, sí, pero son en la salud de frontera tenés que atender vienen los brasileños a atenderse de este lado, esas cosas pasan, pero hay particularidades locales que no tienen que ver en el consejo de salario de un salario más alto o más bajo por realizar la misma tarea. En eso creo que hay que tener cuidado, que el titular sea los consejos de salario los mantengo, creo que es el titular de todos los candidatos, pero que el contenido... La letra chica, decís tú. La letra chica, ahí es donde está lo peligroso, y más en este año nosotros como trabajadores públicos. COFE se ha reunido con todos los precandidatos, o todos los que aceptaron. Novik no aceptó reunirse con COFE, planteó que no tenía nada que conversar con todos, aparte de un planteo de la seguridad social, del miedo que tenemos de que se habla de una reforma, de subir año, bajar tasa, que vamos a cobrar menos en las jubilaciones y demás, que eso es muy peligroso para una población, y más como la uruguaya, que es una población envejecida. También le planteamos qué pasa con los funcionarios, porque todos plantearon que o vemos que plantean ahora que hay que reducir funcionarios públicos, y nosotros planteamos qué va a pasar con los servicios que brindamos, porque con aduana, por suerte, para que no dijeran que COFE aprovechaba electoralmente o lo que fuera, nosotros hace 3 meses habíamos sacado un comunicado que faltaban controles, que faltaban compañeros para cumplir las tareas como debían ser cumplidas. La vida nos mostró que teníamos razón en ese sentido, así con varios incisos. Ganadería, tiene que hacer todo el control animal para lo que Uruguay vende hacia afuera. Entonces, todas esas cosas que las hacen empleados públicos son vital para que el país funcione, y no solo el trabajador público, sino si no hay un control de ganadería, los compañeros que trabajan en el campo y los que trabajan en los frigoríficos tampoco pueden, deberían paralizar su actividad. Entonces, toda una cadena que se brinda a través de el espacio público, que creo que hay que discutirla, y no, como hemos sentido al barrer, vamos a eliminar 50.000 funcionarios, como plantea Talvi, que cuando estuvo con nosotros dijo una cosa totalmente distinta, que planteaba de que había que estudiar inciso por inciso, ver qué realmente lo que faltaba, dónde había excedente, si es que lo había, y ver una redistribución dentro del Estado, y no hablar de barrer de funcionarios públicos en un año electoral, que puede ser rendir entre la población en ese imaginario que hay del funcionario público, pero yo siempre digo lo mismo: vayan a recorrer con nosotros los hospitales, los pasos de frontera, las aduanas, el trabajo que se hace en el sector público, y después planteen si realmente los funcionarios públicos no trabajamos. Entonces, creo que políticamente se utiliza el funcionario público para decir es el gasto, los privilegios que tenemos ante los privados, que muchas veces no son así, o el tema salarial. El Estado no compite con los privados en el tema salarial, y el personal calificado se termina yendo al sector privado por los salarios que hay dentro de la administración central, en el cual el personal altamente calificado termina haciendo currículum, como decimos nosotros, dentro del Estado, y termina en una empresa privada después trabajando, haciendo la misma función, o los controles para que el Estado debería realizar se tercerizan porque no hay personal calificado para poder realizarlo. Y los políticos que hablan de reducir tanta cantidad de funcionarios públicos, la otra pregunta es cómo van a cubrir esos servicios, tercerizando. Ya hemos visto lo que le cuesta las tercerizaciones al Estado, la mala calidad muchas veces de los contratos precarios que tienen los compañeros para realizar una tarea que es permanente a funcionarios del Estado. De las relaciones laborales del futuro del trabajo, del empleo del futuro, también de cada sector, en este caso con APROLE, lo que está aconteciendo con la salud pública, estamos hablando con estos 2 destacados dirigentes aquí en Encuentro Central. La primera pausa, los invito con otro café, y ya venimos aquí en la televisión pública de Uruguay.